12 departamentos fueron tomados en cuenta, dentro de ellos está el departamento del Quiché y pues por ende el municipio de Santa Cruz de Quiché. Quiero comentarles de que a través de Gobernación, de la CESAN y todas las instituciones del MAGA, se hizo ya un informe en relación al estado en que se encuentra la siembra de todas las comunidades de nuestro municipio y pues lamentablemente la mayoría, un 98% de nuestro municipio está padeciendo de esta problemática que es la sequía total y prácticamente la pérdida de la siembra, ¿verdad? Se ha tomado ya en cuenta. Estamos a pocos días de recibir ya la primer donación por parte del MAGA que consiste en maíz y frijol, el cual se va a estar distribuyendo a las diferentes comunidades que están sufriendo este problema. La ventaja que tenemos es de que el gobierno central ha tomado en cuenta al departamento del Quiché como uno de los estados de calamidad. Yo creo que esto nos va a favorecer positivamente más a las comunidades que están sufriendo este problema. En este preciso instante posiblemente no se sufra esta problemática, sin embargo ya a partir del otro año se estaría sintiendo ya de lleno lo que es la falta del maíz y de frijol en nuestro municipio. Sin embargo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir coordinando con el MAGA para ver de qué forma podemos traer también algunos otros alimentos hacia nuestro municipio para poder apoyar en este caso a las comunidades y a las personas que están padeciendo este problema. Alcalde, ¿cuáles son las comunidades del municipio de Santa Cruz del Quiché más afectadas? Es el 98%, 99%, la única comunidad que no calificó y que no padece prácticamente de este problema fue Chocamán Cuarto, que ya vinieron a hacer los estudios y pues como les digo, a nosotros nos ha gustado trabajar en forma transparente, se visitaron todas las comunidades del municipio y la sequía en cuanto a la comunidad de Chocamán fue la única comunidad que no reflejó sequía y que las cosechas pues hasta el momento pues van en forma correcta y pues creemos que ahí no vamos a tener mucho problema. Lógicamente eso no significa que la vayamos a abandonar y que vayamos a decir de que queda al margen. Si en el futuro vemos que Chocamán Cuarto también va a estar dentro de las comunidades que va a tener serios daños en cuanto a la falta de frijol y de maíz, pues lógicamente vamos a ver de qué forma la incorporamos y completar en este caso el 100% de comunidades.